Vamos a iniciar entonces. Bueno, para iniciar quiero mostrarle la agenda propuesta para este día. Dice sábado 27 de noviembre. Las preguntas de la tutoría 5, que es la que vamos a realizar en este momento, se van a entregar el 4 de diciembre. Aquí dice noviembre, pero está equivocado. Es el 4 de diciembre, que sería el próximo sábado. Tienen hasta las 12 de la noche para entregarla. Y nos piden recordarles a ustedes que pueden revisar sus notas en la plataforma como en el expediente. Entonces, tienen que ingresar a la plataforma y revisar ahí sus notas. Como el ciclo ha sido un poco irregular, hay algunos estudiantes que a última hora se han matriculado. Todavía hace 3 días se matriculó. Entonces, claro, tengo que calificarle las tareas porque oficialmente ya está matriculado. Claro, en la plataforma no la va a poder subir, pero me la va a enviar el correo. Eso supone, pues, calificarla, ¿verdad? Entonces, yo les pediría a todos aquellos que hace poco se matricularon, que por favor tengan paciencia porque yo he tratado de ir al día con las notas, pero pues, aquí son varias actividades. Entonces, yo voy a calificar todo. Yo espero tener todas las calificaciones al día en el transcurso de la próxima semana. Creo yo que para jueves ya no debo ninguna calificación a nadie, ¿verdad? Entonces, pero sí les pediría que revisen cómo van sus notas, ¿verdad? Y todo. Porque esta materia, aun cuando no es de puros números, pero es básica, es fundamental para trabajar en la enseñanza. Bueno, sobre la unidad 5 quisiera saber, los que han tenido tiempo de leer, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Hay una variedad de temas. Espero que hoy los podamos desarrollar, aunque sea rápido. ¿Verdad? De todas maneras, esto va a quedar grabado para que se revise después. A ver, ¿alguna consulta, algún comentario acerca de lo que ya leyeron? Hoy tenemos temas delicados. Por ejemplo, la relación entre psicoanálisis y pedagogía. Yo lo considero un tema delicado. Quiero decirlo a ustedes. Importante, por supuesto. Creo que no sea importante, pero delicado. A ver, nadie quiere comentar nada. Los escucho. Bueno, si no hay preguntas, comenzamos entonces con lo que corresponde a este día. Según la agenda, veamos la agenda otra vez. Según la agenda me piden hablar un poco de historia, pero me voy a saltar esa parte porque ya lo vi en la de repaso y ya mandé el link de grabación a la plataforma y bueno, hoy en la tarde se lo voy a enviar a ustedes también por si alguien no pudo estar presente, para que la revise. Entonces, esos temas que ya fueron considerados, pues no los voy a retomar ahora. Ahora lo que vamos a hacer, permítanme, lo que vamos a hacer este día es retomar la segunda parte que dice hacer un esquema de los grandes pedagogos de la historia. No voy a hacer el esquema, voy a solo a mencionar algunos que considero importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que los considero importantes porque tienen que ver algo con la educación
Salvador. Y luego habla sobre psicoanálisis y pedagogía, que, que tiene que ver con lo que es de la obra de Sigmund Freud. Lo vamos a estudiar. Y si queda tiempo, vamos a estudiar la teoría cognitiva social. Yo espero que nos quede tiempo para eso porque entonces la parte el esquema voy a tratar de hacerlo rápido para poder avanzar. Bueno, entonces ya vista la agenda, voy a tratar de comenzar la presentación de este día para que podamos estudiar. Yo, como siempre, les recomiendo que cuando haya espacio, o a la hora que usted lo desee, puede hacer preguntas, comentarios que para mí son importantes. Creo que ayudaría bastante. Me preocupa cuando a veces están muy callados, porque callado yo pienso, no sé si soy mal pensado, en que o, o no están presentes o está muy enredado usted. Pero bueno, espero que este día participe. Así que comenzamos con la primera presentación. Mire, son 15 autores, pero vean, son 15 autores que no los voy a revisar los 15. Me interesan más los otros temas. Estos 15, ustedes algunos ya los conocen, entonces voy a mencionar algunos, pero en total son 15. Todos son importantes. Yo solo voy a mencionar algunos que considero que tienen que ver algo con lo que es El Salvador. Los grandes pedagogos. Vamos a ver qué dicen de los grandes pedagogos. El maestro docente no solo debe tener métodos didácticos, sino una vida moral íntegra, porque ese carácter de modelo ejemplar tiene mucha relación con usted o maestro parado frente a unos alumnos. Le guste o no le guste, como decía el expresidente Pune, es modelo para el estudio. Ojalá que sea buen modelo, porque imagínense que no es buen modelo, ¿qué clase de modelo el alumno? Ellos allá afuera que miran, pareros, de droga, saltantes, a veces miran a alguna persona decente, pero eso no es común. Y llegan al aula y que miran al profesor todos los días durante 5 o 6 horas y resulta que es un mal modelo, pues bueno, estamos en nada, como dicen los muchachos. Se cree que es dedicación y voluntad lo que todo maestro debe poner al acto de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que no solo seleccione materiales, sino que él mismo, o sea, la persona, sea verdadero, útil, justo, honesto en la exposición y la intervención. Lo que más enseña un discurso pedagógico es el carácter del conocimiento. Por ello, se debe comprender que la pedagogía consiste en hechos. Es ciencia de la educación, donde se deben tener conocimientos de ética y psicología. Saber rechazar prácticas espontáneas y tradicionales. Eso es como en la religión. Una persona, bueno, hablando de religión, siendo un paréntesis, una persona tiene que ser creyente, creer en Dios, creer en su religión, pero además tiene que ser creíble. Yo puedo creer en Dios, pero llevo una vida desordenada, nadie me va a creer, porque no tengo credibilidad. Lo mismo pasa con el docente. Puede ser un matemático de lo más brillante, con profundo conocimiento de pedagogía, pero como modelo es un desastre. Nadie le va a poner atención.
porque como persona es un desastre, aunque sea un matemático brillante. Pero eso ya es otro. Bueno, comenzamos con Platón. Me voy a saltar a Platón porque ya lo vimos el jueves en la teoría de repaso. De respeto, Platón, a pesar de que vivió hace muchos siglos. Aparece Juan Luis Vives, que es la primera de las opciones que le plantean era la del sabio puro, teórico, teorético. Para Vives, el fin último de la educación es Cristo. Es decir, él era muy religioso. El reconocimiento y empleo consciente de la inducción como método de investigación, aplicado especialmente a los problemas psicológicos. Entonces, de Vives es un precursor de la psicología actual. Y Juan Luis Vives dice, tiene una frase muy bonita: no tanto se sabe lo que recibimos por una callada contemplación como lo que se nos transmite por el ejercicio de luz. Mire, con solo ver, con solo escuchar, puede aprender, pero no es lo mismo, dice, como hacer y usar. El aprendizaje se dispara. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Los jesuitas, ellos, procuraban que la luz era ocupada en letras y en ciencia. Ese fue el origen de los jesuitas. Oldenbach, que fue uno de los recientes superiores de los jesuitas, parado, porque los jesuitas todos son estudiosos. Yo conozco jesuitas que tienen hasta 6, 10 títulos universitarios. Claro, son gente que estudia, estudia y estudia y mueren estudiando. Entonces Kolbenbach, que era el superior de ellos, estuvo a finales del siglo pasado como superior, después que murió Arrupe, decía, hablando de la formación del ser humano, bueno, instruido, porque dice, si no fuera instruido, no estará en condiciones de ayudar al prójimo. ¿Cómo podría si no es instruido? Y si no fuera bueno, no querrá ayudarlo, o al menos no podrá hacerlo de modo eficaz. Mire, Kolbenbach, que no era ningún dundo, dice que debe ser bueno e instruido. Porque si no es instruido, aunque sea bueno, de nada le sirve, no puede ayudar a la gente, sabe qué hacer. Y si es instruido, pero no es bueno, pues no le va a ayudar porque a él no le interesa lo que le pase al prójimo. Entonces, ya se imaginan ustedes, bueno, y era el superior de los jesuitas a nivel mundial. Si eso lo dice el jefe, el patrón, bueno, los demás tendrán que obedecer. Se trata, por lo tanto, de ofrecer a los alumnos una educación excelente, fundada en los valores de justicia, solidaridad y servicio. No interesa la mera instrucción, acumuladora de informaciones o preparadora de una producción. Estas metas, aunque son importantes, deben conjugarse con el desarrollo pleno de la persona. Esa es los jesuitas. Los jesuitas, por naturaleza, son idealistas. Pero es que el idealismo, el tener una utopía, no es algo inútil. Yo ya sé que eso nunca lo va a alcanzar, porque es utopía, pero me ayuda para orientar todo lo que hago en este momento y voy avanzando hacia el logro de la utopía, que nunca la voy a lograr. Pero después de 10 años, estar trabajando, siguiendo esa utopía, he hecho tantas cosas, he logrado tantas cosas, que la utopía, no importa que nunca la logre, pero que yo no estoy igual, he avanzado un montón más.
Lo mismo pasa con los jesuitas, son bien idealistas, pero es que el idealista es como tener una utopía clavada en la mente. Y el padre general Nicolás Pachón, que era otro jefe de los jesuitas, que vivió en otra época, dice que la formación que hoy tratan de impartir los jesuitas es la clásica, es decir, aquella que produce en los estudiantes la apertura a todas las posibilidades y modelos de entender la realidad. Mire, la palabra realidad para los jesuitas es fundamental. Yo le digo porque yo estudié con los jesuitas en la UCA y bueno, bueno, era muy amigo de los 6 jesuitas que mataron, ¿verdad? Entonces, no le voy a decir que conozco a todos los jesuitas, pero al menos los que conocí, que son muy amigos, que he leído sus libros y todo eso. Pues sí, para ellos la palabra realidad no es cualquier palabrita. Dicen los jesuitas que primero hay que conocer la realidad, ser realista, estar engañado. Segundo, si tanto quiero hacer en el mundo, tengo que transformar la realidad, porque hoy por hoy la realidad no es buena. Que yo solo no la pueda hacer, entonces me voy a asociar con otro para hacer cambios. A eso ellos le ponen un nombre. Bueno, lo puso el padre Yactí, él es rector de la UCA, él se inventó esa palabra. La palabra historizar. ¿Qué quiere decir la palabra historizar? Significa hacer la realidad. La realidad ya está, pero la voy a cambiar. Yo la voy a hacer. Eso se llama historizar. Y no cualquiera va a historizar. Peor en El Salvador. Bueno, sigamos. Convenio, ya hablamos de convenio el jueves. De respeto, convenio. ¿Por qué? ¿Qué de respeto? Porque todo lo que él dijo hace sí, sigue siendo válido. Nadie ha podido decir convenio se equivocó. Nadie. Hay gente muy preparada, grandes científicos. Nadie ha podido votar lo que dijo este hombre. Cuando tengan tiempo, lean su libro que se llama Didáctica Magna. Él no escribió 500 libros, uno escribió y quizás ya no tuvo tiempo, a saber, porque que yo sepa, no volvió a escribir nada. Sí siguió dando clases, siguió trabajando en educación, pero que yo recuerdo, bueno, sé, que nunca volvió a escribir ningún libro, pero su único libro, que es muy bueno, ya lo leí, sigue siendo válido. De respeto. Estamos hablando de un señor que no tenía celular, no tenía, comía frijoles, quizás. Bueno, digamos. Bueno, los jesuitas ya no, digamos. Déjame, quiero ver aquí que me equivoqué. ¿Qué pasa acá? Estamos con comedio. Luego sigue el look. Vale. Bueno, con look no me voy a tener mucho. Tampoco con este. Con Rousseau ya lo vimos. Ya lo vimos. Pestalozzi. Bueno, Pestalozzi, como para Pestalozzi, la intuición sin concepto es ciega y confusa, lo que recuerda a Kant, el filósofo Kant, en el sentido de que el conocimiento resulta de los sentidos y del entendimiento y no puede llevar a un conocimiento claro, es necesario prestarle atención. Vale. Por tanto, se refiere por tanto a la parte irreductible o indivisible, esa parte elemental y estructurante de todo conocimiento. Pestalozzi las denomina número, forma y palabra. Vale, son 3 elementos, dice Pestalozzi: número, forma y palabra. Eso cuadra bien con los matemáticos. Ustedes van a entender eso. Luego viene Humboldt, no me voy a tener mucho con Humboldt ni con este alemán. De Crowley ya lo vimos,
el jueves, no me voy a detener mucho por eso. Dewey ya lo vimos el jueves, el del pragmatismo. Hay que enseñarle al joven lo que va a ocupar cuando ya esté trabajando en la fábrica. Y nada más. ¿Para qué le vamos a hacer perder tiempo? Así de chicho. Y debe estar en un sistema capitalista y de aquel capitalismo radical. Bueno, todavía existe el capitalismo. Ya no es tan radical como antes, pero existe. Pero bueno, Dewey, y no crea que ya desapareció Dewey. En Estados Unidos, el sistema educativo sigue basado en Dewey. Es un país que le apuesta al capitalismo y a la industria, la exportación. Todo lo que contribuye a eso, vemos. Eso es Estados Unidos. Y yo no me voy a tener mucho control porque ya lo vimos, Montessori, pues, ella trabaja más que todo con la... Sí, es muy importante la teoría de Montessori. Cuando tengan tiempo, léanla. Con la niñez, la mujer hizo maravilla. Hay, hay que respetarla por eso. Ella nunca trabajó con adultos, estaba ni nada de eso. Pero lo que hizo con la niñez, sí, es sorprendente. Hay maestras que aplican al pie de la letra el método Montessori, que es que lo inventó ella, y los resultados son buenísimos. Pero hay que entender que Montessori se especializó en niños. Alain, me voy a saltar a Alain. Recorrido hacia la carrera. Desalo. Antes de continuar, si tienen algún comentario, y espero que hablen, porque eso que solo yo hable, viera que no me gusta mucho. A ver, alguno que se anime, dígame. ¿Esto es aburrido, divertido? ¿Cómo lo ves? Hablen, por favor. Quiero escucharlos. Si no, puedo pensar que abrieron sesión y se fueron a ver para dónde. A lo mejor andan en Metrocentro. Yo no quiero pensar eso. A ver. Lick, a mí me pareció bien interesante lo que el maestro debe enseñar todo lo que sabe, sino que lo que el alumno pueda asimilar. Ah, de Dios, güey. Sí, sí. Bueno, sí, está bien. Excelente. Está Porque bien. quieras o no, si entre más, digamos, Ahora, el maestro más mete conocimientos, el alumno siento que se va a frustrar. Entonces, bueno, tomar todo a medida, ¿verdad? sí, así es. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario antes de continuar con la otra parte que tiene que ver con el señor Sigmund Freud? El controversial Sigmund Freud. A ver, no hay más Es comentarios. interesante, Lick. Bueno, Ah, buenos días. Es interesante y quizás a hola, veces no Carlos, ya hablamos porque no lo queremos interrumpir, por eso es que a veces no le hablamos porque los temas son bastante Bueno, interesantes y Juan quizás le Carlos. podemos cortar la inspiración. No se preocupe. Sí, estoy medio concentrado, va, pero ahí vamos. Vale. Entonces, mire, pasamos a la otra parte que es delicada. Vamos a hablar de un señor controversial. Controversial quiere decir que a uno les cae bien, lo admira, lo respeta, es su ídolo, y hay otro que detesta, que él dice y quisiera matar. Así de chicho. Eso quiere decir controversial. Entonces, yo antes de entrar, quisiera saber qué saben ustedes de un señor que se llama Sigmund Freud, se escribe Freud. Sigmund Freud, famoso, controversial, y a él no le importaba si caía bien o caía. Él hablaba, punto. Que curó mucha gente, pero tiene sus enemigos, todavía tiene. Cuando él habló, la primerita que le fue encima a atacarlo fue la Iglesia Católica y después todas las iglesias. ¿Y por qué?
porque él relacionaba todo con sexo. Bueno, hay gente que cree como muy puritana y ven el sexo como pecado. Y si yo me voy a basar en el sexo, bueno, yo soy quizás diabólico, a saber. Y Freud, a él no le importó todo eso. Bueno, eso es la manera de introducción, ¿verdad? Probablemente usted habrá escuchado otras cosas y tendrá otro concepto. La realidad es esa. Nadie había asociado nada con el sexo. Nadie, solo él. Y era radical. Todo ligado al sexo. Ligado al sexo. Claro, eso en aquel tiempo asustó. Ahora déjeme decirle que en este momento, con la física cuántica y con todos los avances tecnológicos que han hecho, han comprobado que muchísimas de las cosas que el Señor dijo son ciertas. No era puro cuento, no era locura de Freud. Lo han verificado todo. Muchísimas cosas ya lo dijeron que no estaba perdido, no eran locuras, no es que estaba bolo. Pero eso hasta hoy. En aquel tiempo fue rechazado. Y la gente que llegaba por el centro de la vida es porque realmente lo necesitaba. No importaba que dijeran que psicólogo, psiquiatra estaba más chiflado que ellos. Pues, bueno, esa manera de yo. Pero antes de que yo me ponga a hablar de Freud y el psicoanálisis con su relación con la pedagogía, que es un tema, bueno, yo, personal, lo considero delicado. Entonces, antes de meterme en esos líos, quisiera saber qué saben ustedes del señor Sigmund Freud, qué saben ustedes del psicoanálisis. Y si no saben nada, solo díganlo, mire, yo jamás. ¿Vale? Ahora, si usted sabe, dígame por favor qué sabe. Eso me va a servir a mí para ubicarme. Porque usted me dice, mire, yo no sé nada del señor chiflado. Excelente. Ahora usted me dice, he leído esto. Y respeto. A ver, ¿quién quiere hablar? Quiero que hablen antes de que yo comience con todos los inventos de Sigmund Freud. A ver, jóvenes de la Universidad Nacional, grandes matemáticos, díganme qué saben o qué no saben. Me preocupa que estén muy queridos. Hoy sí quiero que hablen para ubicarme. Yo ya tengo el matemático, quiero saber. ¿Saben o saben? ¿Y cuánto saben? A ver, aquí la compañera va a hablar. Dígame. A ver, compañera, ya la escuchamos. A ver, ¿alguien quiere hablar? Vaya, aquí Margaret está escribiendo un mensaje, ya lo voy a leer para veamos que, o sea, yo necesito hacerle esa pregunta porque el tema es delicado. Bueno, yo lo considero delicado, no sé cómo lo van a ver ustedes, van a decir, voy a poner un tema tan trivial. Podría ser, ¿verdad? Pero yo en lo personal sí lo veo delicadito. Vale. A ver qué dice aquí la compañera. Parece que ya no escribió. A ver, a ver, compañera, dígame, yo la escucho. Por favor, hable, yo la escucho. Yo en mi caso yo nunca había escuchado, ¿verdad?, acerca de él, pero como va pintando la cosa, sí, parece bien delicado el tema. Ya le asusté con eso de que el sexo es la base, ¿verdad? No, no se asuste. Usted no conoce todos los psicólogos, cada psicólogo es especial. Los psiquiatras son especiales. Pero en sus cosas, pues a veces resuelven casos que no se pueden resolver. Excelente. A ver, algún segundo comentario antes de iniciar con don Freud. A ver, señores, no me gusta que han venido muy calladitos. Todavía no es Navidad. Eh, A ver, dígame, por favor. en sí, licenciado, por mi parte, en psicopedagogía hemos visto
que Sigmund Freud estableció algunas teorías sobre la conducta del ser humano y también sobre el aprendizaje. Eso es lo que recuerdo. Bueno, no le dijeron en qué se basó, ¿verdad? Yo creo que el profesor no quería asustarlo ni quería complicarse. Bueno, está bien. Bueno, miren, les voy a mostrar un documento que si ustedes quieren, yo lo puedo compartir en el grupo. No es un libro, es un documento de 13 páginas. Ahí va un resumen de lo que dice Freud, porque el documento que está en plataforma es la relación entre psicoanálisis y pedagogía, pero eso ya es como la aplicación, digamos. Entonces, creo yo, pero eso ya es invento mío, que costaría un poco entender el documento que está en plataforma si no tenemos clarísimo qué dijo Freud, cuáles son los inventos de Freud. Ya sabiendo eso, nos pasamos al otro. Entonces me voy a tomar unos minutos que no están en agenda, les cuento, para revisar un resumen de lo que dijo Sigmund Freud. Pero después quiero que ustedes hablen. No tuve tiempo de preparar diapositivas de Freud, así que voy a ir mostrando el documento que tengo, que si me lo piden, yo se lo mando al grupo. Aquí, este es el índice, no lo voy a leer. Vamos a entrar ya al desarrollo. Número 1. Recuerden que el documento que subió la universidad dice relación entre psicoanálisis y pedagogía. Bueno, antes de leer ese documento tengo que saber qué es psicoanálisis, que de pedagogía ya más o menos sé, pero de psicoanálisis a lo mejor no sé mucho. Entonces, yo considero necesario revisar los conceptos fundamentales de Freud y después entrar a lo otro. Pero dada la complejidad del tema, sí me gustaría escucharlos. Yo voy a medio explicar algo y quiero escucharlo. Mire, esto no lo entiendo, esto no estoy de acuerdo con Freud. Ah, sí, Freud tiene razón. Cosas así. Y yo respeto todas las opiniones de usted. Sí, yo no lo considero ninguno punto. Son listos, son muy inteligentes, además son matemáticos. Hay bueno, algunos me critican, pero para mí es mi respeto. Pero bueno, ese es otro libro. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis? Voy a leerlo y luego medio explicamos. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. O sea, son dos cosas. Una teoría que le dice cómo funciona la mente y una terapéutica, es decir, cómo curar a la gente que según la gente vulgar está loca, neurótica, histérica. Fue fundado por don Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. ¿Cuáles son? Como una teoría del funcionamiento de la mente humana. Freud explica bien cómo funciona el cerebro. Número 2, como un método de tratamiento. Ahí le llegaban a Freud gente enferma que según los demás estaba loca. El término loco es muy despectivo, pero la gente lo usa. Ah, vos estás loco, andate donde este señor, donde don Sigmund Freud. Y número 3, como un método de investigación, porque sí es investigación. Y número 4, como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales, como la literatura, el arte, las películas. Freud analizó todo eso y a veces lo deja uno con la boca abierta. Por eso hay gente que lo critica, dice, no, esto no puede ser cierto. Pero después, con el tiempo, demuestran que sí era cierto. Bueno, sigamos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿O es solo perder tiempo? Hay que tener claro. Voy a leer un poquito.
El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente, quiere decir que seguido les da, bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente. En otras palabras, no es que de casualidad le agarró eso, es que seguido le agarra, entonces ya necesita ayuda. Así como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las tareas habituales de la vida. La ansiedad, las inhibiciones y la depresión son signos de conflictos internos. Imagínense, la ansiedad, las inhibiciones y la depresión significa que hay un conflicto interno grave que debe resolverse. El problema con esto, que parece tan simple y que parece mental, es que según Kramer, un científico alemán, eso genera el cáncer en la persona. A Kramer le preguntaron, mire, ¿y qué es lo que produce cáncer? Un problema no resuelto, llevado durante muchos años, produce cáncer. ¿Y es la única causa? No, no es la única, pero es la mayoría de veces esa es la causa. Y él lo demostró, un científico alemán. Entonces, quiere decir que no es broma lo de Sigmund Freud. Claro, él no habló de cáncer nunca, pero bueno, ahora yo le digo porque, bueno, yo ando metido en un proyecto que se llama física cuántica aplicada a la medicina y tengo que conocer un poco de cosas, pero bueno, eso aparte. Sigamos. Esto puede originar dificultades en las relaciones y si no son tratadas puede tener un impacto considerable, tanto en la vida personal como profesional de la persona. Las raíces de dicho problema a menudo van más profundo de lo que la conciencia puede alcanzar. Esta es la causa por la cual es irresoluble sin psicoterapia. Es decir, el problema se complica porque, como ya lo vamos a ver más adelante, está el consciente y el inconsciente en la misma persona. Usted manda, usted decide en el consciente. Usted no manda, a usted lo mandan en el inconsciente. Y hay problemas que ya no están en el consciente, ya pasaron al inconsciente, al subconsciente. Se salió de control, ahí es donde ya necesita ayuda profesional. Entonces, no sé si logro explicar estas cosas, pero bueno, si hay algo no queda muy claro y lo estoy enchivolando, lo me dice, mire, no le entendí nadita y no me voy a asustar por eso. No estoy tratando ni con expertos ni con psicólogos. Es con la ayuda del analista que el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre la parte inconsciente donde anida el conflicto. Imagínense, el conflicto ya pasó a la otra sección. ¿Cuál es la otra sección? Subconsciente, donde yo no mando. Mire, yo ni siquiera sé qué es lo que está guardado ahí, porque no lo decido yo. Pero las órdenes que salen de ahí son de obligatorio cumplimiento, como dice la Asamblea Legislativa. Hablando con el psicoanalista en una atmósfera segura, este va llevando al paciente a hacerse consciente de aquellos conflictos presentes en la parte consciente de su psiquis. Dicho tratamiento otorga alivio al dolor psíquico, promueve el desarrollo personal y mejora la autoconciencia. Básicamente, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, me estoy adelantando un poco porque más después en este mismo documento lo explica. Una persona tiene un problema psíquico grave que ya pasó del consciente al subconsciente, que ahí ya no manda a la persona. Eso agrava las cosas. Llega donde el psicólogo, del psiquiatra y pide un psicoanálisis, que no lo hace cualquiera. Vale. Y el tratamiento consiste en que en una habitación tranquila la persona está en un diván, está en un diván para que se sienta
Y el psicoanalista está sentado a la persona. Y el psicoanalista le hace algunas preguntas que él se limita a escuchar todo lo que la persona dice, sin hacer ningún comentario y ninguna pregunta adicional. Repreguntas no hay. Y lo deja hablar libremente. Y a veces ni siquiera es el psicólogo el que propone el tema. Lo deja hablar, que hable de lo que está acá. Y él es bien escuchado. Entonces, a ver que ya... Y esas sesiones son diarias. El psicoanalista no permite, ahí venga el otro mes. No, eso es diario. Entonces, después de ya un buen tiempo estar escuchando la chifladura, el psicólogo o el psicoanalista comienza a relacionar la locura con la otra, una idea con la otra, y comienza lo que ellos dicen asociar. Eso les permite a ellos conocer cuál es el conflicto interno no resuelto. Entonces se concentran en resolver el conflicto interno para que la persona mejore. Eso lleva su tiempo. ¿Se curan? Claro que se curan. ¿En cuánto tiempo? Bueno, enfermero puede ser más. Bien, estamos hablando de el paciente. Depende. Bueno, sigamos. Vamos ahora con otro. Los mayores descubrimientos de Freud. Freud trabajó con pacientes histéricas, o sea, señoras enfermas, señores enfermos, totalmente. Por eso no querían aceptar todos los inventos de Freud, porque él nunca trabajó con una persona cuerda, dicen entonces, se le pasó la locura a él. Esa era la crítica más grande que le hacían. Pero a través de esas personas totalmente enfermas, él fue como descubrió toda la teoría. Se inventó el psicoanálisis que ha dado resultados brillantes. Sigamos. Permítame un ratito, que el viento está fuerte. Vale. Decía Freud que los síntomas contenían un significado oculto. Cualquier síntoma que le contaba al paciente tenía un significado oculto que ni siquiera la persona lo sabía ni se lo imaginaba. Con el tiempo, Freud aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenido psíquico, reprimido e inconsciente. Todos aquellos contenidos psíquicos reprimidos o inconscientes, al final causaban problemas. Miren cómo es de profundo Freud. ¿Y quién no tiene problemas psíquicos reprimidos? Todo el mundo. Lo que pasa es que no son tan graves. Si fueran graves, caería en estado de locura. Necesitaría un psicoanalista. Esto le permitió desarrollar su cura por la palabra. Cura por la palabra significa dejarlo que hable del tema que quiera. Me voy a limitar a escuchar, hable, hable y hable, y no le importa si esto dura 2 horas, 5 horas. Yo lo escucho, él va tomando nota. Después de un montón de reuniones, él comienza a hacer lo que se llama asociar. Al final dice, bueno, aquí el conflicto es este y resolvamos. Y viene después la curación. Básicamente por allá. Luego dice, el primer descubrimiento de Freud es el inconsciente. Hablando del inconsciente, quiero aclarar unas cosas que no son de Freud. Cuando hablamos del inconsciente significa que es independiente. Usted no manda. Punto. Lo mandan a usted. Segundo, si usted quiere modificar algo en el subconsciente,
que eso se hace a través de una hipnosis, tiene que presentarle las cosas en positivo, porque si se las presenta en negativo, jamás las va a hacer el subconsciente. Ejemplo, el terapeuta no le puede decir al inconsciente, no fume, jamás le va a obedecer. ¿Y por qué no? Porque lleva la palabra no. Y el inconsciente acepta cosas negativas, las rechaza en el instante, porque nunca hayan hablado. ¿Qué tiene que hacer entonces el terapeuta? Planteárselo en positivo. El cigarro, la nicotina, el tabaco, daña su salud. Eso es afirmativo. Él está afirmando algo. Eso sí lo entiende el inconsciente y lo graba. Pero si yo como terapeuta le digo, no fume, jamás va a obedecer. Pues y esto. Eso hay que tenerlo claro. Y esos inventos del inconsciente, ¿quién descubrió todo eso? Freud. No era tan chiche tampoco. Luego dice experiencias tempranas de la niñez. Dice que uno en la niñez tiene ciertas cosas, ciertos temas, ciertos traumas. Y uno viene cargando eso, ahí está guardado y de repente aparece. No aparecen así nomás, aparecen como problemas. Por eso él habla de lo que se llama la regresión. Bueno, regresión a ustedes les va a parecer ridículo. Lo que pasa es que si a usted lo hipnotizan, lo pueden regresar hasta donde sea. Cuando usted tenía 10 años, cuando usted tenía 3 años o cuando el óvulo acaba de ser. Eso es otro lío que no voy a meter. Vamos ahora. Desarrollo psicosexual. Esta es una parte que creó conflicto en Freud. Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraban en las zonas erógenas. Para él, la boca, el ano, los genitales son fundamentales. Y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores. Este desarrollo psicosexual, según Freud, afecta la vida de la persona. Si el desarrollo se da como Dios manda, es una persona normal, y si no se da como Dios manda, la persona ya lleva un trauma y eso le va a afectar, un desequilibrado. Vamos ahora con algo que no lo vaya a asustar. El complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el núcleo de toda neurosis. Imagínense. Núcleo de toda neurosis. Cualquier neurosis, porque él no dice estas y estas, ¿no? ¿Y qué es ese volado? Dice, el niño a los 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres. O sea, hasta los 6 años él desconoce el tema de la sexualidad. A los 6 años el niño ya sabe que el papá y la mamá tienen relaciones sexuales, están enamorados por el sexo y que producto de ese sexo nació él. Eso él lo logra entender a los 6 años, según Freud. Pero, ¿cuál es el problema del complejo de Edipo? Que él no participa. Imagínense, por eso dijeron que Freud era un enfermo. El papá y la mamá, bien galán, disfrutan del sexo. Y disfrutan, gozan, su placer enorme. Pero a él no lo interesa. Eso crea un resentimiento. Porque él quisiera disfrutar de ese placer, quisiera participar. De un niño de 6 años. Nos asustemos. Por eso me da algo de miedo a tocar estos temas, porque a veces se asusta. Pero bueno. Entonces, dice que aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad. O sea, bueno, ¿por qué no me toman en cuenta? Pues
Ellos gozan, ellos disfrutan, ¿y yo qué? Pantalla nomás. Eso crea un conflicto, celos, rivalidad, además de otros problemas. El niño entra en crisis y comienza a pensar, bueno, ¿quién es hombre? ¿Quién es mujer? ¿A quién puedo amar? ¿Con quién se puede casar? ¿Cómo vienen los bebés al mundo? ¿Qué es lo que los niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos? Todos esas preguntas le generan al niño un problema que tiene que ser resuelto antes de ser adulto. La resolución de esos desafíos va a moldear el carácter adulto y al super yo. El super yo es una parte del cerebro, según Sigmund Freud, que da orden, por eso se llama super yo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el complejo de Edipo debe ser superado. Entonces, por eso causó tanto problema Freud en su tiempo, porque es imposible que un niño de 6 años entre en crisis solo porque sabe que su mamá no tiene sexo. Pero después han ido confirmando muchas cosas. Nos olvidamos de eso. Luego viene la represión. La represión es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los hombres. Esa represión que genera problemas psíquicos puede llegar hasta la locura de mentalismo. Y luego la gran afirmación de Freud, que hoy lo están estudiando los físicos cuánticos y han dado muchas cosas, dice que los sueños son realización de deseos. Usted desea algo en la vida real, no lo obtiene, en la noche está soñando. Cuando usted le cuenta al psicoanalista sus sueños, él a través de eso logra ver aquellos deseos frustrados, aquellos traumas. Freud estudió a fondo sueños de personas. Pero claro, basado en sueños, ¿quién va a tomar en serio el asunto? Hoy, con todos los avances de la ciencia, están viendo que muchísimas cosas que dijo este señor son ciertas, comprobables. Pero eso hasta ahora, ¿verdad? Pues ya mucho. No se vayan a asustar, yo tengo miedo que se asusten. La transferencia y la asociación libre. La transferencia es la tendencia ubicada de la mente humana de ver e identificar cualquier nueva situación sobre la experiencia previa. Si tuvo una novia que lo traicionó, cuando se le presente la otra novia va a pensar que es igual. Eso se llama transferencia. Y luego la asociación libre describe la emergencia de pensamiento, sentimiento y fantasía cuando no están inhibidos por restricciones, como el miedo, la culpa o la vergüenza. Eso es asociación libre, que es lo que usan los terapeutas, los psicoanalistas. Y termino con eso. El yo, el super yo y el ello. El yo es el asiento principal de la conciencia. Es lo que usted entiende, lo que usted comprende y donde usted manda. Se llama conciencia. El agente de la mente que ejerce la represión, consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser controlada la acción. Eso es el consciente. Estamos hablando del consciente. Mucho porque ya sabemos. Bueno, luego viene el ello, es la parte inconsciente de la mente. El sitio donde mora la parte reprimida e inconocible de la memoria y del rastro de la experiencia infantil. O sea, el ello es como una bodega de cosas negativas y que además es independiente, por eso se llama ello. Yo no mando y a lo mejor ni sé qué es lo que está guardado ahí. Pero ahí se guarda todo lo reprimido, todos los traumas, todo negativo ahí está guardado. ¿Cuándo lo va a sacar el cuerpo? A ver. Y el super yo es la guía de la mente y la conciencia.
El lugar desde donde se recuerdan las prohibiciones y los ideales por la lucha. O sea, el super yo es el comandante. Esto te toca hacer. Serlo, pues, no te hagas el loco. Es el super yo. Aquí termino con las chifladuras de Freud, como decía una psicóloga que fue Freud. Quisiera escuchar comentarios, porque si yo ya los asusté o los confundí, o no, dígame, mire, estaba en Chibolá, o mire esto, esto es diabólico. No, yo no me voy a asustar, pero sí quiero escucharlo antes de entrar con lo que nos toca, Sí, porque este era como un, va, dígame, él lo escucho. A ver, ok. dígame, don Juan Carlos, Eh, dígame. No se asustó, Juan Carlos, dígame primero si se asustó o no. Creo que ahorita, bueno, por lo que se ve en la actualidad, se han tomado muy a pecho la sexualidad según lo de Sigmund Freud. Me imagino que ahorita se ha de estar retorciendo en la tumba debido a tanta... No lo dejan descansar en paz, ahí en la tumba dice, descanse en paz, pero él creo que no, según lo que usted dice. ¿Y qué le tanta, parece? tanta Ah, diversidad que hay ahora. Me parece que se han tomado muy a pecho los conocimientos que ha dejado. qué tremendo va Juan Carlos. Va a ver, déjeme ver, perdone que lo interrumpa, Juan Carlos, pero dígame, ¿qué le pareció todo esto, güey? Bueno, a ver, Sí, déjeme ver. él dejó bastantes aportes importantes porque después de eso surgieron más investigaciones y le dieron más énfasis a ese tema que se consideraba tabú. Sí, claro. Es que yo considero necesario hablar un poquito de esto porque meternos de un solo a la relación entre psicoanálisis, pedagogía, sin saber qué es psicoanálisis, sin conocer la, la- la teoría de Freud, siento yo que no cuadra. Entonces dije yo, bueno, voy a explicarlo en 10 minutos porque si no, no vamos. Ah, muchas gracias, Juan Carlos. Veamos qué dice aquí dos compañeros. Dice, Margaret, me parece muy interesante el tema del psicoanálisis, ya que me parece que para poder funcionar bien y relacionarse de la mejor manera, debemos estar bien de la mente, ya que de no ser así nos limita y no podremos relacionarnos bien con nuestro entorno. Tiene razón. Veamos qué dice Sánchez. Desde mi punto de vista, licenciado, son datos que no sabía y los cuales me sorprenden totalmente, sobre todo la relación del cáncer y las emociones reprimidas, el cómo conecto ámbitos del cuerpo y emocional. Bueno, muchas gracias. Mire, yo no es que quiera presumir de nada, porque lo que pasa es que yo estoy aprendiendo, porque estoy metido en un proyecto que se llama física cuántica aplicada a la medicina. La física de por sí es complicada y si es cuántica es mucho más complicada. Y la medicina también. Entonces, yo ahí me considero que estoy en kinder. Es tan amplio, es tan complejo, que lo poco que yo he aprendido me ubica quizá ya terminando la parvularia, porque es tan complicado. Pero lo poco que he aprendido me ha dejado asustado. Y lo peor es que ciencia ha sido demostrado todo aquí, no puro cuento. Entonces, cuando yo les hablaba, por ejemplo, Kramer, Kramer es un médico alemán famoso que escribió un libro que se llama Las leyes de Kramer, que si ustedes quieren en vacaciones lo pueden leer, yo tengo, son 3 tomos, yo lo puedo compartir. Él le explicó todo eso, lo declararon loco y se fue a vivir a España. En España lo admiraron, curó a mucha gente y cuando ya se dieron cuenta en Alemania que Kramer no era loco, lo mandaron a llamar y él no quiso regresarse. Así que sigue en España, todavía no ha muerto, ya está bien. ¿Y quién es Kramer? Un médico con 23 especialidades. Puede imaginarse usted. 23. No era ningún cualquiera. Al final se especializó en cáncer. Pero bueno, a ver,
Hoy sí, si no hay más comentarios, quisiera pasar ya a lo que la universidad me mandó. Quiero ver, son las 11:10. La universidad me dijo, mire, usted deje de cuenta, usted tiene que hablar de Sigmund Freud. Aquí está. Contribuciones del psicoanálisis a la educación. Hoy ya más o menos se ubicaron ustedes. Espero que no se hayan asustado. Ustedes ya son adultos. Entonces, no. Espero que no se hayan asustado. Y si se asustaron, pues vayan a tomar un poco de agua y sigamos. Entonces, dice aquí contribuciones. Esto sí es documento oficial de la universidad. Comenzamos. El psicoanálisis desarrollado por el médico Sigmund Freud de Austria, ¿verdad? Viena es la capital de Austria. El tratamiento terapéutico de los trastornos psicológicos, de la estructura y el funcionamiento de la psique a partir del inconsciente. O sea, lo novedoso y lo que hace único el psicoanálisis es que todo parte del inconsciente. Los demás estudios psicológicos parten de la conducta de la persona, de los conflictos que se han presentado, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de psicoanálisis, de donde se parte del inconsciente. Y usted puede decir, mire, pero si nosotros no sabemos qué guardamos en el inconsciente, ¿y cómo el psicoanalista va a saber? Ah, porque él lo hace a través de asociación. Bueno, hoy Freud ya no tiene que complicarse mucho si estuviera vivo. ¿Por qué? Porque mire, en la física cuántica aplicada a la medicina, te voy a contar, y ojalá que no lo vaya a asustar tampoco, pero es real. Yo aquí no vengo a asustar a nadie, ni a presumir tampoco. Bien. Si usted me manda una foto digital, no impresa, yo la recibo, la meto en un aparato que tenemos en Sonsonate. Y ahí obtengo dos informaciones, en español y en un documento de Word. O sea, agarro la foto digital y digamos que la escaneamos, aunque en realidad el término no es. Y después de haber hecho ese proceso, ya obtengo el reporte en español y en un documento de Microsoft Word. Bye. Todo eso fue inventado por los rusos, desarrollado después por los alemanes. Hoy lo ocupan los gringos. En El Salvador ya está, solo hay un señor que lo aplica, es el compañero mío. Bye. ¿A qué me refiero? Que con esa foto que usted me mande en digital, y si yo la meto ahí, obtengo dos tipos de información sobre usted. Una, el diagnóstico de salud. Si tiene el colesterol alto, si se le disparó el azúcar, si tiene la presión alta. Ahí viene. Y si después llega un médico y le toma medida de todo eso, verifica que es real. Esa es la primera parte. La segunda parte es que le hace un listado de muchas cosas importantes que están guardadas en el inconsciente. Cosas que ni usted sabe que están guardadas ahí. O sea, en otras palabras, ya no hay secreto. Porque si hay algo que le impactó de forma positiva o negativa, a parar al inconsciente. Y usted no sabe que ahí está guardado. De repente me manda una foto, hacemos ese trabajito y yo ya sé esa información. Pero usted no me la ha explicado, usted ni siquiera la sabe. O si la sabe, no quiere decirlo. Así de fácil. Ahora, Freud no tenía la física cuántica, todavía no se había inventado eso. Freud lo que hacía era dejar hablar al paciente, hable, hable, hable. ¿Y de qué tema? De lo que usted quiera. Hable, 2 horas, 3 horas, la hora que quiera. Y después él comenzaba a asociar, de esa forma él llegaba al sector, no, oye, más fácil. Bueno, pero eso es aparte. Sigamos. El autor reflexiona acerca de los aportes del psicoanálisis al campo educativo a partir de las ideas de Freud y Lacan.
y además interroga la pertinencia de articular los conceptos fundamentales psicoanalíticos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El psicoanálisis y la educación tienen una historia de encuentros y desencuentros. ¿Por qué? Porque hay unos educadores que dijeron, no, las ideas de Freud son diabólicas, y las rechazaban. Hay otros que decían, no, hombre, este señor en su locura tiene razón, y tomaban en cuenta. Por eso habla de encuentro y desencuentro. Freud nos dice que la educación tiene que buscar su senda entre la escila de la permisión y la caribdis de la denegación, o sea, la frustración. O sea, la educación va en medio. A un lado está la permisión, haga lo que le dé la gana, y al otro lado la frustración, no me dejan hacer lo que me dé la gana. Y en medio de esas dos va la educación. Y ahí debe ir. Si se orienta a un lado o a otro, se trastorna. Estoy hablando de las ideas de Freud. Escila y Caribdis aluden a dos figuras míticas monstruosas, amenazantes, ubicadas en unos peñascos que dejarían un estrecho y agitado desfiladero por la navegación. Usted sabe que está Italia, que parece una bota, y enfrente está una isla grande que se llama Sicilia. Entonces, a eso se refería Freud, su teoría mítica. Es un estrecho, que ahí hay que pasar, porque eso es la educación, pero a un lado hay una cosa y al otro lado hay otra. Dice Freud que el discurso psicoanalítico y discurso pedagógico, dos discursos, dos campos del conocimiento, con diferentes objetos de estudio, pero con algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que ambos operan con sujetos y con la parte. Mire Freud que listo. El profesor y el psicoanalista tienen dos cosas en común. ¿Cuáles? Que los dos tratan con personas y que los dos trabajan con la palabra. El profesor explicando, pasa 2, 3 horas explicando. Y el psicoanalista hablando con el paciente, escuchando al paciente. La palabra es la... Se da cuenta que no era tan duro Freud. Raban, seguidor de Freud, plantea cómo definir el campo pedagógico. Digamos como punto de partida que es esencialmente un espacio constituido por la intervención de una función de saber. Pero esta función puede tener distintas modalidades o varias formas de intervención. El saber puede provocarse de varias maneras en este campo, no tanto según la persona que está involucrada, sino según el corte que en él opera el deseo y según la distribución de los lugares que inaugura este campo, con su afuera, con lo que excluye o por el contrario representa. Todo este montón de palabras que quiere decir que lo que manda es el deseo. Ahí está el estudiante sentado. Profesor explicando, conferencia magistral, como estamos haciendo ahora, yo tratando de explicar. Si se comprende o no, otro problema. Entonces, dice este señor que llama Raba, la clave de todo esto está en el deseo. Pero cuando dice deseo, como estamos hablando de psicoanalistas, ya saben ustedes que no solo el deseo de aprender, todos los deseos, ahí está. Y de ellos depende si el muchacho va a aprender, si tiene interés en aprender, y si yo como profesor, después de las 3 horas que hablé, el muchacho aprendió algo. Como ven, esto es radical. Ahora vamos con lo que es psicoanálisis. El psicoanálisis como praxis tiene un campo de acción restringido al encuentro y entre un analista y un paciente en la intimidad de una sesión.
Se considera que el psicoanálisis logra aproximarse al campo pedagógico desde los conceptos básicos de su teoría: sujeto, inconsciente, pulsión. Todos esos conceptos básicos inventados por Freud, esos son los que tienen que ver con el campo pedagógico. ¿Por qué? Porque si no son resueltos, no se atienden, no se relacionan bien, crean conflicto. Hablamos ya de problemas psicológicos, problemas psíquicos. Por eso tiene relación, porque estamos tratando con seres humanos. Solo para que ustedes vean la gravedad de eso. Hay muchachos que dicen que la única temporadita en que pasan bien galán, bien a gusto, es cuando están en la escuela. Porque al llegar a su casa, solo son pleitos, odios, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro. Y a él lo ignoran, rechazan a veces. Entonces él dice, yo la única temporadita en que me siento bien galán es aquí en la escuela. Porque aquí me dan comida, me dan refrigerio y los profesores me tratan bien, me jugamos con los compañeros. Al llegar a mi casa, eso es lo mismo. Eso se lo cuento, no estoy inventando. Porque, para que vean ustedes, pues que los psicoanalistas no andaban tan en la luna. Vale. El psicoanálisis puede constituirse en un referente de reflexión para el ámbito educativo, y más que nunca en el momento actual, enmarcado en la era del capitalismo postindustrial, que instala la dominancia del discurso capitalista, privilegiando la ley del mercado que manda producción eficiente, consumo y oferta de productos anestésicos de la angustia. Es decir, el capitalismo radical nos enferma. Hay que disculpe Trump, que es capitalista radical, el expresidente estadounidense. Pero el capitalismo nos enferma. El neoliberalismo, que es una modificación del capitalismo. Si lo comparamos con la filosofía, ¿qué dice? La filosofía decía, pienso, luego existo. No pienso, por lo tanto, no existo. Así. Soy un objeto, como esa piedra que está ahí, no piensa nada. Esa es la filosofía. ¿Y qué dicen los neoliberales, los capitalistas neoliberales? Si usted no compra ni vende, usted no existe. Así de chicho. ¿Y usted qué vende? Nada. Pero compra, consume. No. Entonces usted no existe. Usted ya está borrado del mapa. No se ha muerto, pero es como que esté muerto. Va. Y eso así, tan radical, tan drástico, enferma a la gente. Eso es lo que quiero decir aquí. El acto docente opera en tres sujetos. Estamos tratando con personas. La distinción es hoy sujeto. Para el psicoanálisis, el sujeto es de entrada un sujeto dividido entre consciente e inconsciente y se produce en el interior de una trama intersubjetiva, en el otro del lenguaje. Entonces, si el sujeto no es él, no es el yo consistente de la identidad, no es el hombre pleno de la psicología tradicional. Ello nos conduce al revolucionario descubrimiento freudiano del inconsciente y los efectos que puede producir si el discurso pedagógico lo tomara en cuenta. En tanto que, en general, no hay coincidencia entre el sujeto de la pedagogía y el sujeto psicoanálisis. Mire qué complicado es. Nos está diciendo a los profesores, también de clase, no solo en la universidad, que si no tomamos en cuenta todas las cosas que dijo Freud, como que estamos algo equivocados. Entonces, bueno, hay que considerarlo, porque hay que ver. No sé si tienen algún comentario
sobre el documento que ha enviado la universidad o ya nos perdimos? Supongo que con la introducción que hice del documento adicional, como que sería un poco más comprensible. A ver, me gustaría escucharlo, por favor, alguien que quiera comentar sobre lo que hemos dicho del documento que relaciona psicoanálisis y pedagogía. A ver, por favor. Yadira, Leslie, Margaret, Juan Carlos, ¿quién se anima? Quiero escucharlo antes de continuar, porque la presentación no es muy larga. Es que ya se fueron a almorzar y dejaron solo. Es bien interesante, Lick. La verdad es que yo, en todo este proceso, ¿verdad? No había como, extendido más el tema en el aspecto de que, nos ayuda a cómo ver la educación en otro ámbito, ¿verdad? Como decíamos, tema de sexualidad hoy en día está más complejo en el aspecto de que nos escandalizamos como sociedades solo de hablar a los pequeños, ¿verdad? Y como también relacionar todas las teorías de, de ellos, ¿verdad? Tanto de todos los grandes pedagogos para la educación y el mejoramiento del sistema educativo. Bueno, muchas gracias, me alegro. A ver, ¿algún segundo comentario antes de continuar? Todavía hay tiempo. Veamos, ¿algún comentario, alguna pregunta? No hay más comentarios, continuamos entonces. Estamos hablando del documento que envió la universidad. Lo inconsciente, veamos qué dice don Freud, pero yo me equivoco. Freud considera lo inconsciente como un sistema regido por ley de operar el psiquismo y que no puede asimilarse a lo consciente. No se trata de ocultismo, sino de un inconsciente eficaz, indomeñable por la voluntad consciente y que se produce en los síntomas, actos fallidos y sueños. O sea, el inconsciente da órdenes y se manifiestan a través de los síntomas, los actos fallidos, los sueños. ¿Qué consecuencias tiene esto en el campo pedagógico? Fundamentalmente, al destronar a la conciencia como única instancia de conocimiento. Esto pone un límite a los intentos de programación pedagógica. El inconsciente no aprende, no es mensurable ni evaluable. El psicoanálisis no apuesta al rendimiento. O sea, el inconsciente es como tener otra persona dentro del cerebro. El inconsciente es él. Yo no tengo nada que ver con el inconsciente, pero sí me afecta las decisiones del inconsciente, lo que ahí se guarde, y me afecta, pero yo no mando. Entonces, el sujeto del psicoanálisis, sujeto del inconsciente, frente de un supuesto sujeto del conocimiento, donde se le otorga prevalencia a lo voluntario, consciente, y se considera lo intelectual como una entidad independiente y recortable. Desde el psicoanálisis pensamos que lo intelectual no es una aptitud autónoma, sino que depende de la dinámica psíquica, de la trama significante del sujeto. Vean aquí lo que dice. En otras palabras, nos está diciendo, si va a aprender o no va a aprender, no es solo cuestión de voluntad, no es solo de lo brillante que es el maestro. El inconsciente tiene la última palabra. Qué terrible, ¿verdad? Esto es delicado.
Y yo, maestro brillante, premiado muchas veces, y el alumno el más sobresaliente de todo. Y esto dice que tiene mucho que ver el inconsciente. Y el inconsciente, para comenzar, no sé qué es lo que guarda, pero manda. Esto es delicado. Sigamos. La sexualidad de la pulsión, que es lo que asustó, habló Freud. Dijeron que era un depravado sexual, un degenerado sexual, un enfermo sexual, y que no había que ponerle atención. Freud nos recuerda que el interés por el saber se vincula a la curiosidad sexual. Imagínense que tiene que ver la escuela, mi libro de mate con la sexualidad. Es que a veces uno, hay cosas que pues, te sorprender a uno, bueno, al menos a o sea, contrariamente a lo que se piensa muchas veces, al considerar lo sexual como obstáculo para el aprendizaje. Haga a un lado sus deseos sexuales porque vamos a resolver ecuaciones de primer grado. Vemos que no hay oposición entre interés sexual y cognitivo. Por el contrario, hay una relación de continuidad. Aquí está la novedad de Freud. No dijo es que la sexualidad, los deseos sexuales, no han venido a estorbar, a entorpecer. Al contrario, vienen a ayudar, a unirse al esfuerzo. Eso es lo que a la gente le cuesta entender. Y a la vez alude a saber que no se puede saber todo. Marca de castración, tope inevitable. Esto empieza con, ¿saben lo que es castración? Que le decían a los esclavos de la antigüedad, que cortaban los genitales para que no se vaya a quitar la esposa al amo y que se dedique simplemente a trabajar, es lo famoso eunuco. Y como le quitaban los órganos genitales, ellos desarrollaban un cuerpazo y una fuerza increíble para los trabajos pesados que se hacían entonces, eran las personas indicadas. Pero ellos andan llevando lo que se llama el complejo de castración. Es decir, los genitales no son de completo, eso ya es un trauma. Entonces dice que Freud todo lo relaciona con el sexo. Cuando usted humildemente se da cuenta que no lo sabe todo y que no lo puede saber todo, él habla del complejo de castración, como el eunuco. ¿Cuándo va a tener sexo con una mujer? Nunca. Le cortaron los genitales. Aquí igual. Bueno, sigamos. Nos referimos entonces a la sexualidad en tanto inconsciente, regida por los trayectos de la pulsión, concepto fundamental de psicoanálisis, supuesto necesario para dar cuenta de la sexualidad humana, la energía psíquica, la educación, lo que. Y aquí hay otro tope. Mire lo que dijo Freud, opinión de él, no mía. El sexo no es educable más allá de los intentos de una educación sexual. Mire, bien realista Freud, ¿verdad? Bueno, a mí me parece realista, no sé cómo lo ven ustedes. El sexo es un instinto, una fuerza, que la educación sexual lo que hace es orientar ese deseo, pero no lo puede anular ni lo puede reprimir. Lo orienta, que es bien diferente. Comparado con los animales tienen hambre, ese es un instinto incontrolable. La señora que lo cuidó y todo, al gato, él la quiere mucho, porque es la que lo crió, le dio pacho, pero si se descuida le va a quitar la comida. ¿Por qué? El instinto de hambre. Pues dice Freud que el sexo. Y cuando dan educación sexual en las escuelas, que hoy no sé si lo aprobaron o no lo aprobaron, porque había un lío ahí. ¿Eso en qué me va a servir a mí? ¿Para reprimir, para anular eso? No, porque dice Freud que no es educable. Pero sí que lo está. Es como el autismo que hablábamos el jueves.
Es inteligente, solo que un poco raro. No tiene amigos, no quiere salir. Bueno, no, se dedica a estudiar. Entonces no es muy normal porque no quiere jugar con carritos. Pero si yo oriento bien eso, puede tener un genio en mi casa. Porque los autistas no son idiotas, no son dundos. Si lo sabemos orientar. Lo mismo dice Freud del sexo. Si orientamos bien esto, voy a hacer maravilla, aprovechando ese impulso, ese deseo. O sea, no era un degenerado, quieren plantear al fondo. Sigamos. Concepto de pulsión que nos remite a su destino, la represión y la sublimación. Renuncia pulsional que marca el ingreso a la cultura, en cuyo seno la educación tradicionalmente oferta metas no sexuales para la educación. Aquí entramos ya en otro lío. Freud habla de represión y sublimación. Voy a entrar en detalles con eso. Cuando tengan tiempo, lean un poco sobre eso. La transferencia. Si la palabra en sí tiene efectos transferenciales para que un proceso de enseñanza-aprendizaje tenga efecto, el docente, la tarea, la teoría tendrán que ser investidos libidinalmente por el alumno. Se le atribuirá algún saber al otro. Despliegue necesario, prestar creencia, confusión agálmica, resorte deseante. Ya leyeron lo que dice aquí Freud. Si usted llega a dar una conferencia magistral a su alumno, le plantea una tarea de lo más linda que puede haber. Si no está investido libidinalmente, como que no le va a producir el 100% de lo que usted espera. Sí le va a producir algo, algún efecto va a tener, pero si no está investido, ya sabe usted lo que es la libido, hace relación con el deseo sexual. Por eso decían que era un maniático sexual, pues no era tan así. Y a él lo que decía, mire, esto afecta, orientémoslo, aprovechemos. No es que fuera un degenerado. Claro, alguna gente no está de acuerdo todavía con él porque dice, no, pero esto ya es mucho. Entonces, esto es querer meter a la fuerza algo donde no cabe. Pues ni tanto, ¿verdad? Pero bueno, serán los psiquiatras, los psicólogos los que hablarán de esto. El docente es responsable de propender que el mensaje que emite tenga la posibilidad de llegar a destino. Cuestión que no solo depende de él, sino también del proceso de apropiación del alumno. Cualquier objeto de conocimiento puede ser presentado generando el deseo de su apropiación. Si yo no he generado el deseo de apropiarse de ese conocimiento, puedo pasar hablando toda la mañana y jamás va a comprender mayor cosa. Es hipótesis. Según Freud. Tiene razón. Es lo que hoy el constructivismo dice. Si no es significativo para el estudiante, no vale. Por gusto está dando clase usted. Aquí Freud no lo dice porque no era constructivista Freud, pero es lo mismo, otras palabras. La identificación. Sabemos que la identificación es constitutiva del yo. Bueno, ya sabemos que hay un yo, super yo y un ello. Estamos hablando de Freud. La identificación es constitutiva del yo. Proceso indispensable para la construcción de lo imaginario y que como tal no se saluda. Nos armamos y desarmamos montando diferentes escenas. O sea, el docente en este sentido puede ser investido como un apoyo para la construcción de soporte, montaje fantasmático, pero tendrá que estar advertido de no encargar este lugar próximo a la ideal, pues puede correr el riesgo de buscar crear súbditos sumisos. ¿A qué se refiere eso? Lo que vimos al principio, el docente es un modelo. Y eso, si no lo orientamos bien,
en lugar de crear ciudadanos libres y conscientes, genera esclavos. Fue el ídolo del niño el que está hablando. Él dispone ahí de la voluntad del niño. Eso es lo que refiere esto. Que no lo quiero para mis esclavos. Ellos tienen que ser ciudadanos libres, responsables en la sociedad. Para eso los voy a preparar, no para que sean esclavos. Y hay docentes que se aprovechan. Cuánta denuncia de acoso sexual. Bueno, mi alumna me va a dar lo que yo diga. Ay, eso ya es otro lío aparte. El deseo, la ley y la falta. Términos de Freud. Ahí donde el animal necesita, el hombre desea. ¿Tiene la gran diferencia que hace Freud? El hombre necesita porque trabaja a puro instinto. El hombre no necesita exactamente, el hombre desea. Quiero ver a mi novio. Deseo. No es tanto una necesidad porque él puede vivir 100 años sin verla. Si fuera necesidad, se muere si no la mira. Pero puede vivir, puede sobrevivir. Claro, no es lo mismo, ¿vale? Tenerla o no tenerla, pero bueno, no se va a morir por eso tampoco. Un sujeto se produce en una trama intersubjetiva en el suelo de la cultura. Freud se valió del mito de Edipo para dar cuenta de la constitución del humano. Ya vimos el mito de Edipo Rey. Lacan, seguidor de Freud, en su relectura de Freud, ha destacado la relevancia de la función paterna como operador simbólico de... Aquí entramos en otro lío. La mamá nos deja una marca en el niño, el papá también. Y si no tiene papá, ese es otro lío aparte. Y ahora en El Salvador, ¿cuántos no tienen papá ahí enfrente? Pues varios. Ese ya es un problema. No me voy a meter en esos líos. Psicoanálisis y aprendizaje. Los primeros encuentros entre psicoanálisis y educación se establecieron a propósito de los denominados trastornos de aprendizaje. Mire, como antes no había educación inclusiva, no había maestra DAI, DAI quiere decir docente de apoyo a la inclusión, que se especializa en niños con discapacidad. No había COR, COR quiere decir Centro de Orientación y Recursos, que lo único que hacen es hacer el diagnóstico de los problemas de aprendizaje del niño y darle una propuesta de atención pedagógica a la maestra. La maestra, aunque no sepa nada de discapacidad, el COR le da una guía, vaya, mire, esto puede hacer con su niño. Si lo hace, el niño va a aprender, no al mismo ritmo que los otros, pero va a aprender. Eso existe actualmente en El Salvador, donde yo trabajo, ahí hay COR, ahí hay DAI. Además están las escuelas de educación especial. Lo que pasa es que antes no había nada de eso, en tiempos de Freud no había nada de eso. Entonces, cuando un niño tenía problemas de aprendizaje, no había quien lo tratara, pues a parar al psicoanálisis. Y sí les ayudaba. Lo que pasa es que el psicoanálisis no es exactamente para problemas de aprendizaje, pero ayudaba. A eso se refiere esto. Considerar la temporalidad del inconsciente como un tiempo lógico diferente al cronológico, en tanto implica la singularidad del sujeto. Es decir, yo tengo un niño aquí de 15 años, edad cronológica, pero como tiene retardo mental moderado, la edad real de él, la edad mental, digamos, es de 8 años. Él se comporta como un niño de 8, porque tiene retraso mental. Algún día se va a comportar como 15, pero ya cuando él tenga 40 quizás. Y cuando tenga 30, ese niño muere. Muchos de esos jóvenes apenas llegan a los 30. Entonces, bueno,
A eso se refiere. Sigamos, esos son temas complicados. ¿Será lícito pensar en deseo del docente? Bourdieu propone que el deseo de enseñar puede tener su fuente en una vocación ligada a motivaciones personales más o menos conscientes. Elección personal que corre a la par con la inscripción del sujeto en un discurso y en una práctica. Pero la función del enseñante no exige neutralidad y revela los aspectos de la persona sin procurarle recursos para controlar esa revelación. Raban señala, la manera en que el deseo del pedagogo sostiene la función del saber en el campo pedagógico traza las líneas de fuerza que definen el espacio como campo. Se trata del sujeto del inconsciente interrogando los significantes. Amos, revelando que el amo es por su función castrado. Qué complicado, ¿verdad? Voy a leer otra vez esta frase, no sé si ustedes la comprenden, pero un poco extraña. La voy a leer. Se trata del sujeto del inconsciente, interrogando los significantes amo, revelando que el amo es por su función castrado. Recuerda lo que hablamos de la castración, ¿verdad? Ya lo mencioné. Como yo sé que no lo voy a saber todo, eso equivale a lo que Freud llamaba problema de la castración. Un eunuco, alguien que le cortaron los genitales, aunque quiera, no puede tener relaciones sexuales con nadie, porque es castrado. El docente, y por mucho que enseñe, sabe que nunca el alumno ni él va a saber todo. Ahí aparece el problema. La transmisión involucra entonces una articulación del deseo con el saber. La creencia en la posesión del saber suspende la circulación deseante, en pocas palabras, deseo y saber van a la par y se relacionan. La relación es dialéctica. Yo deseo aprender, por lo tanto voy a aprender. No deseo aprender, pues aunque el profesor me hable 2 horas, no voy a aprender. Lo que ahora el constructivismo dice ser significativo para el alumno. Debe ser pertinente para el alumno. Bueno. Lacan diferencia conocimiento y saber. Al conocimiento lo ubica entre lo imaginario y simbólico. Incluye la dialéctica de yo a yo que alude a la ilusión de la totalidad cerrada. En cambio, el saber es concebido entre lo simbólico y... Bueno, allá son inventos de este señor Lacan. Lo que el enseñante comunica para que efectivamente fructifique en una práctica eficaz, deberá hacer lazo con el saber inconsciente del que escucha. Vaya, miren, aquí sí le está planteando algo radical a usted. Todo lo que usted enseñó y que el alumno intentó aprender, deberá hacer lazo con el saber inconsciente. O sea, si no logra conectar esa conocimiento, ese saber con el inconsciente, pues no va a ser eficaz. ¿La eficacia qué es? La eficacia mide los resultados. ¿Lo hizo o no lo hizo? Eso es eficacia. ¿Y cuánto hizo? Eso es eficacia también, que es muy diferente a la otro término. La eficiencia. La eficiencia mide la relación entre recursos y resultados. Mientras menos recursos use y los resultados son mayores, entonces es más eficiente. Eso es eficiencia. Pero la eficacia
mide más solo resultados. Mientras más resultados hay, es más eficaz. Mientras menos resultados hay, es menos eficaz. Y aquí dice que si yo, todo lo que hacemos en el aula, el alumno y yo, no logra enlazarse con lo que guarda el inconsciente, como dicen los adolescentes hoy, no estamos en nada, señor. Digamos. Y por último, ya de manera de conclusión, porque van en las 12, ya les están preparados su pita allá en su casa. Enseñar como profesión imposible. La célebre frase freudiana acerca de que educar, gobernar y psicoanalizar son profesiones imposibles, merece una mirada. ¿Sí? Hay tres cosas que Freud lo considera imposible. Educar, es un educador, se está preparando para ser un educador especializado en matemáticas. Y dice Freud que lo que usted sueña va a ser imposible. Chica, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la nacional? Y todavía me falta que cursar 40 matemáticas. Otra profesión imposible es gobernar. Hay que ir a decirle a Bukele. Nos dice Freud, serio, este volado. Y la última, psicoanalizar. Y usted puede decir, mire, y si es imposible, entonces, ¿qué está haciendo? Así como dicen los hipótesis, actualmente, tiremos la toalla, no queda otra, porque dice Freud que es imposible. Pues no, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque Freud a lo que hace referencia es que esas tres profesiones son utópicas. La palabra utopía quiere decir que jamás lo va a lograr usted, por muy Superman que sea. A lo más que puede llegar usted es a acercarse bastante. Y mientras más listo sea, más cerquita va a llegar. Pero jamás va a llegar. Quiere decir utopía. La palabra utopía quiere decir sin lugar. Es decir, no es posible que se vea en la realidad. ¿Y la utopía qué es? Es un sueño, es un ideal. Bueno, y si nunca lo vamos a lograr, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues lo que pasa es que la utilidad de la utopía consiste en que me orienta lo que yo hago en este momento. Ando perdido. Yo tengo un rumbo hacia dónde ir. No voy a lo que caiga. Para eso me sirve la utopía. Pero por ahí voy, el rumbo voy. Y si yo no tuviera utopía, sería un desastre. ¿Y para dónde voy? A donde sea, ahí, a donde sea, cuando venga a sentir, está yo en medio de las manos, lo van a dejar amarrado muy mal. Como no sabía para dónde ir. Entonces, aquí igual se llama profesión imposible porque es un ideal. Eso no quiere decir que sea inútil. Todo lo contrario. Yo voy a ser que educador perfecto. A lo mejor nunca voy a ser que educar como Dios manda. A lo mejor nunca voy a llegar ahí. Pero si hago la cosa que de pila, me voy a acercar un montonazo. Mi trabajo de 10 años me ha acercado tanto. Y si sigo trabajando así, poniéndome las pilas, dentro de 20 años estoy más cerca y más cerca, más cerca. Nunca voy a ir. Lo tengo clarísimo. Por eso se llama utopía. A eso se refiere Freud. No van a creer que él va a decir, va a tirar la toalla, sálganse de la universidad, que esto es de más. Esto se llama misión simple. No. Imposible para que vean ustedes lo delicado y de qué estamos hablando. Eso es bueno, yo creo que pararía aquí esta parte antes de medio mencionar lo otro que ya no hay que desarrollar. Quisiera escucharlo a ustedes, pero hoy quiero que hablen. No está prohibido hablar, además usted ya lo espera ahí una sopa de gallina ahí, 30. Sus 3 tortillas de maíz blanco.
Problema. A ver, ¿qué le ha parecido todo esto? Si no tiene el micrófono habilitado, pues, pero ver quiénes están por acá. Alguien que no haya participado. Todavía estamos aquí, Lick. Ah, vaya, no se ha ido a tomar sopita en un sulután, ¿verdad? A ver, ¿qué le pareció esto de relación entre psicoanálisis y pedagogía? ¿No se asustó mucho, Juan Carlos? No, es importante para tener en cuenta qué es lo mejor para aprender. Bueno, sí, aunque es delicado, ¿verdad? Pero claro, usted sabe que el educador está tratando con personas, no con máquinas. ¿Algún otro comentario antes de mostrarles por lo menos la presentación que nos va a quedar pendiente, pero que se la voy a enviar hoy en la tarde para que la revisen? A ver, veamos las compañeras o compañeros que están por ahí. Quiero ver, aquí puedo leerlo, si alguno quería escucharlos. Aquí tengo a Margaret Joana, Leslie Chávez, Yadira Villalta, bueno, hay otros. A ver, me gustaría escuchar un último comentario antes de pasar a la última parte. Sí, Lick, pues en lo personal, yo siento de que pues a mí me parecieron bastante interesantes los aportes que da ese señor Freud, algo así. Y pues, como decía usted, tal vez no es algo, bueno, sí es algo complicado el hecho de enseñar, pero tal vez no es imposible, pero sí nunca vamos a llegar como, solo vamos a llegar hasta la superficie, nunca vamos a poder ahondar más por el hecho de que pues no todos, o sea, ¿cómo decirlo? Pues los problemas que cada uno tiene y del hecho de cómo enseña el maestro, el educador o de cómo lo recibe el estudiante y así pues es bastante interesante, pero a la vez es bastante complicado el tema. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien que quiera opinar antes de leer aquí lo que nos dice la compañera Margaret Joana? Voy a leer entonces lo que dice. A ver, dígame, Yadira, ¿la escuchamos? Pues, en mi punto de vista, ¿verdad? Bien interesante cómo algo relacionado con psicología nos puede ayudar en el proceso de educar y, y ver la forma más factible de ir como avanzando para que la educación sea de mejor calidad, ya que hoy en día se ha visto, ¿verdad? Bastantes factores que, que, han, que han incidido a que la, el, el sistema educativo, en vez de avanzar, va yendo para atrás. Entonces es bien interesante cómo la el psicoanálisis nos puede ayudar en el proceso, en cuanto en el momento de ejercer nuestra docencia. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que este documento, que de 13 páginas que mostré sobre Freud, que no y todo, se lo voy a enviar al grupo junto con las presentaciones, si quieren darle una leída. Yo ya les expliqué que Freud es un autor controversial, pero es que todos los genios son controversiales. Pero bueno, voy a leer lo que dice la compañera Margaret. Veamos aquí, déjenme ver lo que dice Margaret. Estuvo muy interesante lo que nos presentó en la clase, los aportes. Freud me parece importante para poder relacionarlo con educación y darle una utilidad. Estuvo muy interesante. Vamos a ver, ¿qué más dice acá? La compañera Sánchez, quiero ver qué dice.
Los procesos mentales hoy en día no se les da la importancia requerida. Y desde mi punto de vista, creería que además eso es algo fundamental que influye en el proceso de aprendizaje. Tiene razón. La ansiedad y la depresión no son un juego y son cosas internas que cada uno controla. Vaya, tiene razón. Vaya, mire, según la agenda decía que si queda tiempo, revisemos la teoría cognitiva social. Yo tengo aquí una presentación sobre ese tema que solo se la voy a mostrar. No la voy a desarrollar porque ya el tiempo se nos agota. Además, en la agenda decía que si quedaba tiempo la desarrollaba. Yo sí les pediría que esta presentación de la teoría cognitiva social, por favor la revisen. Es importante. Cuando ustedes sean docentes graduados y estén frente a un salón de clase, esta presentación les va a ser de mucha utilidad. Esta teoría cognitiva social, como su nombre lo indica, no es cuestión tanto de números, cosas así, sino estudia la interacción que hay en el aula y cómo afecta eso en el aprendizaje del estudiante. O sea, es una presentación valiosa, pues es un tema delicado, porque nosotros estamos interactuando con el estudiante y y el estudiante a nosotros nos ve como modelos. Si usted, es absurdo que el profesor le diga que mantenga el salón de clase limpio y ordenado, pero su escritorio como docente está ahí enfrente, está bien sucio, desordenado y hasta chorreado de Coca-Cola que se estaba tomando y le dio vuelta al vaso y que no ha podido ni limpiar ni ordenar. Entonces el alumno entra en crisis y dice, bueno, me está diciendo que yo tengo que ser limpio y ordenado. Y miren, ese escritorio del señor, da asco. O sea, les cuento esa historia porque me gustaría que leyeran. Y ahí si después de leer tienen alguna consulta que hacer, algún comentario, pues me lo mandan por WhatsApp o en el correo. Yo lo que sí quiero pedirle es que dediquen tiempo a esa lectura, que hoy por hoy no pudimos desarrollarla porque ya se dieron cuenta la agenda era extensa. Y el tema de Freud, pues no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es un tema complejo. Yo, por mi proyecto en que estoy, a veces tengo que revisar muchas cosas de la teoría de Freud, lo cual no me vuelve experto. Y cada vez que yo reviso algo y aprendo algo de Freud, pues me quedo así un poco en el aire, porque yo no sé de dónde se le ocurrían tantas cosas a este señor. Igual que a los físicos cuánticos. Ay, Dios guarde. Ejemplo. Así como dicen los muchachos, los adolescentes, a saber qué fumó. La cosa es que está descubriendo cosas serias, terribles. Pero así son los científicos, así es la ciencia. Entonces, aquí es una presentación que por favor revísela despacio, tranquilo. Y si ustedes después de leerla, revisarla con cuidado, dice, mire, sería bueno tener de repaso sobre este tema específicamente. Bueno, nos ponemos de acuerdo y yo con gusto, porque yo aquí no he venido a aplazar, ahí está. Yo aquí no he venido a aplazar a nadie, no tengo nada en contra de ninguno de ustedes. Yo aquí he venido a compartir algunos temas que me ha pedido la universidad y si usted en sus trabajos, en su intervención, me demuestra que ha comprendido muchas cosas, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ponerle buena nota? ¿No? O sea, no se trata de que, es que este me cae mal, ya le va a poner un sucre. No, bueno, no creo, yo no he llegado a esos niveles de enfrentar. Comprendió 80% del tema, pues ya es bastante, hay que ponerle siquiera un su 8.
que no aprendió mucho, bueno, hay que avisarle que no, te va dando algo mal, pero no se trata de hacerle daño a nadie. Si quiero aclarar. Déjeme ver qué dice aquí en la agenda, la última. Permítame un momentito. Entonces, estas presentaciones yo se las voy a tratar de mandar hoy por la tarde en el grupo y después van a estar publicadas en plataforma. Y bueno, ya saben ustedes, les recuerdo que esta tutoría sí tiene 5 preguntas y hay que contestar e enviarlas a más tardar el sábado a medianoche. Si usted a última hora tuvo problemas de conexión o lo que sea, se fue la luz en su casa, bueno, permítame un momentito, jóvenes, por favor, en la interrupción. ¿Cuánto me haciendo son? Sí, ahora Pero entonces les decía que si a última hora usted no puede subir el documento por razones graves, solo haga una captura de pantalla, mira, ahí le va a aparecer un mensaje, no hay esto, no hay lo otro, y entonces ahí me manda la tarea al correo de la universidad en un plazo no mayor de 12 horas, contado a partir del sábado a medianoche. Que hacia los 4 o 5 días me lo manda, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, si no, pues estaríamos cerrando esto. Lean la última presentación, que ya no nos quedó tiempo de desarrollarla, porque a lo mejor vienen preguntas. Yo no conozco en este momento las preguntas de la tutoría. Claro, muy ocupado en no revisar si ya están o no están en plataforma. Entonces, porque si hay preguntas que tengan que ver con el tema ese, pues hay que leer la presentación o el documento. Lo que pasa es que el documento es más extenso, la presentación. Yo trato que sea un resumen, porque sé que ustedes no solo esta cicatriz llevan varias. Entonces, alguien lee la presentación o escucha la videoconferencia, pues ya aprendió bastante, porque sí han hecho. Pues, el problema es cuando uno ni lee la presentación ni entra a la videoconferencia, entonces no tiene nada. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar sesión, jóvenes? De mi parte, Noli. ¿Qué le pareció a don Freud? ¿No lo asustó, Juan Carlos? Bueno, digamos. Bueno, entonces si no hay más comentarios, voy a cerrar acá. Les agradezco mucho que se unieron a la reunión y cualquier cosa, pues estamos en comunicación.